A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si de repente el cuerpo simplemente dejara de obedecer? Que un brazo, una pierna, empezara a moverse con una violencia que no se puede controlar. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un trastorno neurológico que es justo así, tan dramático como raro. Y nos va a mostrar lo increíblemente frágiles que son los sistemas que controlan, bueno, cada movimiento que hacemos. Esta es la descripción clínica, así, tal cual. Imaginen esa sensación por un segundo. Movimientos de lanzamiento. Es como si una fuerza interna estuviera literalmente arrojando las extremidades sin ningún tipo de control. Con esta imagen tan potente en la cabeza, ahora sí podemos empezar a entender el misterio del hemibalismo. Y para ponerle un rostro a esta condición, vamos a seguir el caso de un cirujano. Un hombre cuya vida entera dependía de la precisión, del control absoluto de sus manos, y que de un día para otro se encontró a merced de movimientos caóticos que no podía parar. Su historia va a ser nuestra guía en este viaje al interior del cerebro. Ok, esta tormenta interna que estaba viviendo el cirujano tiene por supuesto un nombre clínico muy específico. El nombre hemibalismo prácticamente lo dice todo. Hemi significa mitad, o sea, un lado del cuerpo, y balismo viene del griego que significa lanzar. Así que es literalmente el trastorno de lanzar por la mitad. Son estos movimientos que nacen en las articulaciones grandes, ¿saben? Como el hombro o la cadera, y eso es lo que crea esos arcos tan violentos y amplios. Pero los detalles de esta condición son fascinantes. A ver, estos movimientos no son constantes, empeoran muchísimo con el estrés, pero, y esto es clave, con un esfuerzo de concentración enorme, se pueden detener por unos instantes. Y lo más curioso de todo, desaparecen por completo durante el sueño. Esto ya nos da pistas súper importantes sobre qué sistemas del cerebro están involucrados y cuáles no. El problema es que la fuerza de los movimientos es tal que los pacientes corren un riesgo real de lastimarse a sí mismos. Es súper importante no confundir el hemibalismo con otro trastorno que suena parecido, la hemicorea. Mientras que el balismo es violento, grande y afecta desde el hombro o la cadera, la corea es más como un baile, ¿no? Un baile inquieto, aleatorio, que afecta más que nada a las manos y los pies. Ojo, no es que sean totalmente distintos. De hecho, muchos expertos los ven como dos puntos en un mismo espectro de movimientos sin control. Entonces, ¿qué está pasando dentro del cerebro para que ocurra algo así? Creo que la mejor forma de entenderlo es con una metáfora. Es como si el sistema de frenos para el movimiento de repente se hubiera roto. Y el responsable de este freno es una estructura increíblemente pequeña, el núcleo subtalámico. Es que es asombroso pensar que algo pero tan diminuto, tenga una función tan crítica para regular y suavizar nuestros movimientos. Actúa como un inhibidor súper potente. A ver, vamos a desglosarlo paso a paso. En un cerebro sano, el núcleo subtalámico, digamos que le pone un freno al tálamo. Y el tálamo es como la gran estación central del cerebro que retransmite todas las señales de movimiento. Pero cuando una lesión daña ese núcleo, esa señal de detente se pierde. El resultado, el tálamo queda libre, se desinhibe y empieza a bombardear la corteza motora con órdenes caóticas para moverse. Y ahí es cuando se desata la tormenta. Bien, si el núcleo subtalámico es tan importante, la pregunta es obvia. ¿Qué puede dañarlo? ¿Qué es lo que rompe este freno en primer lugar? Pues las causas son bastante variadas. En pacientes mayores, lo más común es algo vascular, como un pequeño infarto cerebral o una hemorragia. Pero también puede ser por tumores, infecciones como abscesos, esclerosis múltiple e incluso por temas metabólicos o como efecto secundario de algún medicamento. Claro, el gran desafío para los médicos es encontrar esa lesión diminuta. Usan resonancias magnéticas, tomografías, para buscar en esa zona específica del núcleo subtalámico. Pero, y esto es sorprendente, como las lesiones son tan pequeñas, en casi un 40% de los casos, las imágenes no muestran una causa clara. Y eso, por supuesto, complica muchísimo el diagnóstico. Pero volvamos a nuestro cirujano. En su caso, la resonancia magnética sí encontró al culpable. Era una pequeña masa de 1 centímetro. Y no era un infarto ni un tumor común. Era un absceso, causado por una infección, toxoplasmosis. Esto nos demuestra que cualquier cosa que dañe físicamente esa pequeña área puede desatar esta tormenta de movimientos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se trata algo tan violento? La verdad es que la historia del tratamiento del hemibalismo es un reflejo perfecto de cómo ha avanzado la neurología. Miren,
Antes de que se entendiera bien la neuroquímica, los métodos eran, bueno, desesperados y bastante brutales. Para evitar el agotamiento o que la persona se lastimara, se llegaba a atar la extremidad al cuerpo, a dañar los nervios a propósito para causar parálisis o incluso, en casos ya muy extremos, la amputación. El objetivo era uno solo: detener el movimiento, costara lo que costara. Pero hoy, por suerte, la perspectiva es radicalmente diferente. El pronóstico ha cambiado tanto, pero tanto, que se puede resumir en un solo número: el 6. ¿Y qué significa? 6 meses. Ese es el tiempo en el que la gran mayoría de los pacientes se recuperan o responden muy bien al tratamiento. La idea de morir por agotamiento, que antes era algo tristemente común, hoy es algo extremadamente raro. Un cambio brutal. El gran avance sin duda fue la farmacología. Ahora, en lugar de usar métodos físicos, se usan medicamentos que bloquean o reducen los niveles de dopamina en el cerebro. ¿Por qué la dopamina? Porque es un neurotransmisor clave en las vías motoras, y bajarle un poco la actividad ayuda a calmar esa tormenta de señales. Y por supuesto, lo más importante, si se encuentra una causa, como una infección o un tumor, la prioridad es tratarla directamente. Y el caso del cirujano es el ejemplo perfecto del éxito de este enfoque moderno. Al tratar la infección de toxoplasmosis con los medicamentos correctos, el absceso se redujo y esos movimientos violentos desaparecieron por completo en unas pocas semanas. Su freno cerebral fue reparado. Entonces, el punto crucial de todo esto es que toda la complejidad de nuestro control motor, esa capacidad de agarrar una taza de café o de hacer una cirugía, depende del funcionamiento perfecto de una red increíblemente delicada. Un solo punto de falla, una lesión de apenas 1 centímetro, puede romper ese equilibrio y desatar un caos absoluto. La historia del hemivalismo es una ventana a la maquinaria asombrosa que es el cerebro, y nos deja con una pregunta que da para pensar. Si el control del movimiento es así de frágil, ¿qué pasa con la memoria, con las emociones, con la conciencia? ¿Cuántas otras de nuestras capacidades más profundas penden de un hilo así de fino y delicado?